Hola, mi nombre es Santiago Guaycochea, soy especialista en medicina interna, clínica médica, y me dedico hace muchos años a medicina del dolor, coordino la parte de dolor del Sanatorio Tamendi y Suizo Argentino. Muchas gracias al Laboratorio Casasco por invitarme hoy a hablar sobre una droga que utilizamos mucho en dolor, que es el tramadol. Bien, vamos a empezar con algunas definiciones de dolor. En 1920, la IASP propuso una nueva definición del dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. Como sabemos, el dolor es diferente en cada persona, no es lo mismo el dolor en un deportista de alto rendimiento que en un paciente con fibromialgia. Y está basado en las experiencias psicológicas, culturales y experiencias personales del paciente con respecto a experiencias previas con el dolor. La epidemiología, más de 100 millones de estadounidenses sufren de dolor crónico. Hablamos de estadounidenses porque son los que tienen las cifras más específicas y los estudios más recientes en lo que es dolor y epidemiología. Es el 20% de las consultas médicas, es el 12% de las recetas. El dolor es la causa más común de discapacidad a largo plazo. El dolor no tratado cuesta muchísimo dinero, 100 mil millones de dólares anuales. Esto es en Estados Unidos. En Europa se vio que es de 34 mil millones de euros anuales. El uso y abuso de opioides para el tratamiento del dolor crónico es una de las principales preocupaciones, no así en Argentina, donde los recetarios de opioides fuertes, ya sea morfina, oxicodona, fentanilo, deben ser recetarios especiales. Ese es un problema del cual nosotros no tenemos. Tramadol y codeína son fármacos que son receta doble, receta archivada. Algo muy importante es que el dolor controlado disminuye el tiempo de internación. Esto es muy importante para los cirujanos. Cuando realizan una cirugía, las primeras 24 o 48 horas del paciente con dolor controlado disminuye muchísimo la comorbilidad. Y algo muy interesante es que el 50% de los pacientes en terapia intensiva sufren de dolor. Este gráfico lo uso mucho en las charlas para que se den una idea la cantidad de dolor que tienen los pacientes. Se los voy a resumir. 76,2 millones de personas que tienen dolor, ¿sí? Que corresponde al 26%. 20,8 millones de personas tienen diabetes. 6% que corresponde a 18,7 millones de personas tienen problemas cardiológicos y cerebrovasculares. 1,4 millones de personas, esto fue sacado de las asociaciones más importantes del planeta, tienen cáncer. Este porcentaje, el 26% de estos pacientes tienen dolor. O sea, hay más dolor que la suma de pacientes con diabetes, cardiopatía o cáncer. Cuando digo cardiopatía es accidente cerebrovascular y enfermedad periférica. Y para no hacerlo menos aburrido, puse un caso clínico, que es una paciente nuestra del consultorio, que llega con un dolor en la piel de una intensidad de 9 a 10, en la zona lumbar, que es quemante. Esta paciente padeció una cirugía, que ahora lo vamos a ver más adelante. Refiere dolor a la rotación, al caminar 100 metros claudicaba la marcha, tenía dolor en la pierna irradiado que nunca disminuyó, siempre refería este dolor de características neuropáticas a nivel lumbar. Tomaba AINES a demandas, paracetamol, algún opioide que no recordaba cuál era, solo recordaba que la constipaba. Una paciente polimedicada que viene a nuestro consultorio. Al examen físico tenía la SEC positivo en 40 grados, hiporreflexia rotundiana, sensibilidad conservada en muslo y pierna, hipoestesia en lo que es planta del pie y hallux, dolor a la palpación sacroilíaca, dolor facetario, le habían hecho una fijación que ahora lo vamos a ver, le dolía también por arriba de la fijación, y un dolor en la piel que lo caracterizaba como quemante, urente, no podía dormir boca abajo, dormía de costado, le molestaba el roce de la ropa, que cuando preguntamos que lo clasifique, lo mencionaba con esta característica y con un dolor que iba de 8 a 9 sobre 10. 10 es el máximo dolor que padeció en su vida, 0 es nada, ella decía 8, 9 en 10. Deambulaba sin ayuda, los pulsos periféricos estaban presentes, no tenía un compromiso vascular cuando claudicaba la marcha, se la estudió. Insistía con el dolor en la piel, la molestia de la ropa. La paciente tenía una listesis L4, L5, se le hace una cirugía con una artrosis extensa y también tenía protrusiones de disco, una paciente compleja, con un dolor crónico que la quejaba. La paciente fue a ver a muchos médicos y cuando llega a nosotros lo primero que nos planteamos es qué síndrome clínico doloroso tiene, qué tipo de dolor tiene nuestra paciente, quién es nuestra paciente, qué tratamiento recomendaríamos a nuestra paciente. ¿Y qué hacemos con analgesia? ¿Qué analgesia podemos usar? ¿Qué le podemos proponer a esta paciente? Cuando Fernando me llama y me invita a dar la charla sobre tramadol, digo, bueno, me voy a poner a estudiar. Y encuentro en PubMed 6.123 resultados solamente de tramadol.
Obviamente hubo que hacer algún análisis de qué papers o qué ensayos clínicos son los que uno va a presentar, y lo aboqué a la parte farmacológica y a los efectos adversos y los usos del tramadol. Porque cuando uno empieza a buscar y ahonda sobre un fármaco, vas a encontrar el uso de tramadol en cirugía bariátrica, el uso del tramadol en cirugía obstétrica, el uso del tramadol en pacientes con artrosis facetaria, cirugía de columna y adicción a opioides. O sea, vas a encontrar un montón de cosas, trabajos con menos peso y validez externa y trabajos mucho más interesantes que podemos mencionar hoy. Así que bueno, lo primero que vamos a hablar es la farmacología del tramadol, la farmacología clínica del tramadol. Es un agonista mu con débil afinidad delta y kappa, y esto, ¿para qué me importa? Bueno, es importante porque el receptor mu es un receptor muy importante en el dolor. La morfina actúa en este receptor, hay un montón de receptores mu, hay receptores mu en un montón de partes del cuerpo. Otra cosa importante del tramadol es que inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina. Y uno puede decir, ¿y esto para qué me sirve? La serotonina y noradrenalina son neurotransmisores que son muy, muy importantes en el dolor. Al inhibir la recaptación, actúa no solo como puede actuar un opioide como la morfina, el tramadol es un opioide, sino que aparte actúa como un antidepresivo. Hay antidepresivos duales, como la duloxetina, la venlafaxina, la desvenlafaxina y el milnacipran, que actúan en estos neurotransmisores y son antidepresivos que se utilizan en dolor. ¿Qué ventaja tiene el tramadol? Que también inhibe la recaptación de estos neurotransmisores igual que estos antidepresivos. Entonces ya tenemos dos mecanismos de acción para inhibir el dolor que lo diferencia de otros opioides. A mí los opioides me encantan, si hablamos de cualquier opioide le vamos a encontrar alguna ventaja y desventaja, el tramadol en este caso son dos cosas muy beneficiosas. Ahora vamos al metabolismo. Yo esto soy bastante insistente en el tipo de metabolismo de los fármacos. ¿Por qué? Primero porque tenemos que conocer que el 80% de los fármacos se metabolizan en el hígado, el tramadol es uno de ellos y tiene eliminación renal. Y tiene un metabolismo por un citocromo que es el 2D6, que característicamente también se metaboliza la carbamazepina, la rifampicina, la oxicodona y un gran grupo de antidepresivos. ¿Y esto para qué me sirve? Porque si el paciente toma antidepresivos y aparte le doy tramadol, hay una interacción farmacológica que vamos a ver más adelante que hay que estar atento, ¿sí? Entonces, esto es importante. Otro citocromo importante es el 3A4, que hay un metabolismo chiquito por este citocromo, que lo utilizan los anticoagulantes orales, los antibióticos, los anticonceptivos orales, hay antifúngicos, hay un montón de fármacos que se metabolizan por ese citocromo. De hecho, es el que más se utiliza para estatinas, es el citocromo que se encuentra con mayor preponderancia a nivel hepático. Tiene eliminación renal, tiene una vida media de 4 a 6 horas, tiene una equipotencia, que esto lo pueden encontrar 1 a 10 con respecto a la morfina, muy similar a la codeína en el beneficio de analgesia, con este beneficio de la inhibición de recaptación de serotonina y noradrenalina. Las dosis que podemos encontrar son de 50 miligramos, después vamos a hablar de la versatilidad del tramadol en sus presentaciones, y las administraciones oral, rectal, subcutánea, endovenosa e intramuscular, y las formulaciones son muy variadas. Como efecto adverso, náuseas, vómitos, constipación, que lo vamos a ver más adelante, es lo más frecuente que van a encontrar con los opioides en general. Yo me acuerdo que en farmacología, para acordarnos de los efectos adversos de los fármacos, hay que estudiarlos como grupo. Después cada fármaco tiene algo en particular. Pero los opioides como grupo, mismo el tramadol, náuseas, vómitos, constipación y sueño, son efectos reversibles. Si el paciente tiene náuseas generalmente a las 72 horas hasta el quinto día, después esos efectos adversos se van, uno le puede dar Reliberano o algún antiemético para que lo tolere. Las náuseas lo mismo, la constipación no, la constipación es un efecto adverso que se encuentra en un gran porcentaje de pacientes y lo va a acompañar, así que es bueno asociar un catártico, no es grave, y la somnolencia también es temporal, es un efecto que va a durar poco tiempo, y hay que avisarle al paciente que esto puede pasar y después se va a ir. Esto va a mejorar la adherencia del paciente al tratamiento. Este es a nivel presináptico cómo actúa el tramadol, y este es un gráfico de cómo se metaboliza el tramadol, que no viene al caso, pero tiene un metabolismo por 2,6, en una menor medida por 3A4 y una menor medida por conjugación, ¿sí? Bien. ¿Y cuáles son las indicaciones del tramadol? Acá les voy a dar un pantallazo general y después vamos a ir a la evidencia científica
en papers que les voy a mostrar. Dolor crónico, moderado o moderadamente severo, y dolor agudo, moderado o moderadamente severo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted le pregunta al paciente cuánto le duele, 6, 7, 8, 9, 10, es una indicación de tramadol. ¿Mm? Bien. ¿Y cuándo lo uso? Bueno, el uso es muy amplio y después les voy a mostrar trabajos. Esto es un gráfico nada más. Es un gráfico sacado de una revista que lo vamos a ver más adelante, pero generalmente se usa para osteoartritis, para dolor odontógeno, dolor por cáncer. Es muy interesante porque el Harrison, que es un libro de medicina interna, cuando uno lo lee y lee la parte de infarto agudo de miocardio, hace mucho hincapié en el tratar el infarto agudo de miocardio con morfina, y entre los opioides que recomiendan uno es el tramadol. ¿Por qué? Porque si alivias el dolor que genera el infarto agudo de miocardio, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial y lo tranquiliza al paciente. Dolor posoperatorio, ¿sí? En cirugías abdominales, en dolor neuropático, ¿sí? Y en pacientes que tienen alguna alergia, por ejemplo, a la morfina, el tramadol sería una opción. Bien, perdónenme la tos. Algo importante es que, ¿qué fue pasando con el tramadol? Y este es un trabajo que habla de qué fue pasando con el tramadol en el transcurso del tiempo. Bien, el descubrimiento y desarrollo del tramadol es de hace mucho tiempo. Y lo que vieron es que es un opioide que tal vez tiene menos efectos adversos que los opioides clásicos, como puede ser la morfina, produce una analgesia que puede ser muy buena y satisfactoria en los pacientes con dolor, y actualmente está aprobado para el tratamiento moderado a intenso del dolor. Después vamos a ver, esto es mucho más largo el trabajo, en los pacientes con dolor por cáncer, que hay alguna controversia ahí, y la Organización Mundial de la Salud eh, evidencia que esta controversia en si podemos usar en pacientes con dolor moderado o severo o pacientes oncológicos los opioides débiles, y lo vamos a ver más adelante cómo la OMS refuta esto de no usar opioides débiles, si podemos hablar de opioides débiles, en el tratamiento de pacientes con dolor oncológico. El rol del tramadol en los pacientes con cáncer, me adelanté a la diapositiva que era la que venía después, es cómo tratamos los pacientes con cáncer. Para que se den una idea, los pacientes con cáncer están subtratados y están la derivación al médico de dolor y mismo al paciente, el paciente en estadios 4 o estadios terminales, a la medicina paliativa también es muy tardía. Lo que evidenció es que el paciente con una derivación temprana, ya sea medicina del dolor y cuidados paliativos, se vio un aumento de la sobrevida. Y esto, aparte del acompañamiento espiritual, psicológico, por enfermería, el tratamiento analgésico que uno le puede ofrecer es sumamente importante y generalmente están subtratados. ¿Qué se vio acá? Y que hace hincapié la Organización Mundial de la Salud, es que habla que el tramadol es un fármaco que puede ser utilizado, también habla de codeína, también habla de dextropropoxifeno, que son fármacos que deben ser utilizados en pacientes con dolor por cáncer. Cuando esta analgesia empieza a ser ineficiente o el paciente sigue manifestando dolor, escalonamos opioides fuertes, morfina, oxicodona, metadona, etc. ¿Sí? Pero si el paciente, de pronto muchos de los médicos que estamos acá presentes, yo tengo recetarios verdes, lo cual me permite recetar opioides fuertes, pero de pronto ustedes ven un paciente con una metástasis ósea, hay muchos traumatólogos en el auditorio, podría decir todos, y esto es algo de la práctica diaria. Te derivan un paciente por un dolor lumbar y ves la imagen y de pronto tiene una imagen que no te cierra, lo empezás a estudiar y encontrás una metástasis. Bueno, ¿no tenés recetarios para morfina? Bueno, dos cosas. La derivación temprana a medicina del dolor, cuidados paliativos, obviamente la derivación temprana al oncólogo, y ahí uno ya puede adelantarse a armar un tratamiento analgésico con tramadol en un paciente en el cual tiene un diagnóstico de cáncer o ustedes sospechan que puede ser una imagen de una metástasis o mismo un cáncer localizado. Y fíjense este trabajo del Sevier. Este es un trabajo muy interesante de Nueva Zelanda que habla de el tramadol en el uso de cirugía abdominal. Esto es lo que les comentaba. Hay 6.126 artículos del tramadol en PubMed. O sea, yo agarré acá en cirugía abdominal, pero hay en un montón de cirugías de diferentes tipos. Rodilla, eh, traumatológica, oncológica, cardiológica, etc. ¿Y qué se vio acá? Que el uso de tramadol intraperitoneal en cirugías abdominales mejoró el dolor en las primeras 24 horas del postoperatorio. Y esto lo vamos a desarrollar más adelante. Ustedes operan muchísimo la importancia de la analgesia temprana en el paciente que se va a someter a cirugía.
que es la diapositiva que sigue. Y esta es una guía del 2016 que sigue vigente sobre el manejo de dolor posoperatorio. Esta guía es muy interesante, ahí está la cita, hay un montón de evidencia en dolor posoperatorio y habla de uso de pregabalina, gabapentin, antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores de la COX-2, COX-1, bueno, hay un montón de evidencia, corticoides, y hace una aclaración especial sobre el uso de tramadol en dolor postoperatorio en un paciente que viene en una cirugía. Cuando el paciente tiene la vía oral habilitada y viene con una analgesia endovenosa, que pueden ser 200 miligramos de tramadol al día o 100 miligramos de tramadol al día, en un Baxter en 24 horas, y tiene la vía oral habilitada, uno debe rotar la analgesia a vía oral, ¿sí? Si tiene el dolor controlado, por supuesto. Entonces, uno ya, si tiene un paciente con 100 miligramos de tramadol endovenoso, puede hacer la conversión y rotarlo a tramadol vía oral, ¿sí? Siempre se puede asociar a paracetamol o algún antiinflamatorio no esteroideo para hacer lo que se llama analgesia multimodal y beneficiar el efecto del tramadol como fármaco. Siempre que uno asocie fármacos, que esto sería otra charla que es analgesia multimodal, voy a tener mejores resultados. ¿Y en qué dolor es más efectivo el tramadol? Bien, en todos, porque un tipo que viene con un esguince de tobillo, con una lumbalgia, le puede indicar el tramadol. Y un paciente que viene con una neuralgia posherpética, cuando uno lee el artículo de neuralgia posherpética de la British Journal of Anesthesia o de la New England, que es una revista clínica, ustedes la deben conocer, muy importante, y lees dolor herpético, neuralgia posherpética, el tramadol entra dentro de los 3 primeros fármacos que están indicados: pregabalina, gabapentin, duloxetina, tramadol. Ese es el orden de fármacos que uno debe tratar. Entonces, fíjense la importancia del tramadol en todos los tipos de dolores. El paciente que tiene un dolor neuropático secundario, una hernia de disco, el tramadol es una opción a la hora de tratarlo, ¿sí? El dolor nociceptivo es el dolor que más frecuentemente van a ver en el consultorio. Dolor lumbar mecánico, esguinces, politrauma. El dolor mixto, si podemos hablar que existe un dolor mixto, es un dolor, por ejemplo, de un tumor, un dolor de una hernia de disco, y el dolor neuropático es un dolor que lo tiene del 7 al 8% de la población. Es un dolor muy complejo de tratar, muy refractario. Se produce en una alteración de la corteza somatosensorial que lo que hace es tener una descripción del dolor neuropático muy compleja, va muy asociado a lo que es depresión, ansiedad e insomnio. Es un dolor subdiagnosticado y es un dolor que responde bien al uso de tramadol, ¿sí? Entonces es muy importante cuando ustedes se interrogan, si el paciente te refiere, ¿tenés ardor? Viene un paciente con una hernia de disco. ¿Cómo es el dolor? ¿Es lumbar? ¿Y viaja por la pierna? Sí. ¿Y qué sentís? Ardor, quemazón, una electricidad. Bueno, el tramadol puede ser una indicación segura para un paciente con un dolor lumbar, con irradiación en la pierna, en una hernia de disco, por ejemplo. Yo lo uso muchísimo, obviamente después le propongo un tratamiento un poco más complejo, que puede ser un bloqueo si lo amerita, luego una radiofrecuencia, no importa, lo que amerite, pero siempre el tratamiento farmacológico es importante al tener el tipo de dolor que tiene el paciente, ¿sí? Si el paciente viene con un dolor neuropático puro, que es, por ejemplo, un dolor por una neuropatía diabética, y el paciente le arde los pies, le quema, le molesta el zapato y las medias, le molesta el roce de la sábana, no le vamos a dar diclofenac o ibuprofeno a un dolor neuropático, sino que podemos utilizar pregabalina, gabapentin y tramadol. ¿Mm? Bien. Siempre hay que clasificar, yo como farmacólogo siempre se clasifica todo. El tramadol es uno de los agonistas puros, ¿sí? Junto a la codeína. Y esto era algo que les comentaba antes, las vías de administración. Los opioides son muy versátiles. A mí me encantan los opioides, son fármacos muy seguros, que muchas veces uno tiene miedo a la hora de tratar por el tema de adicción. Si le voy a dar tramadol, le voy a dar morfina, voy a generar un adicto a los opioides. Bueno, acá voy a hacer algo que se llama desmitificar los opioides. Si el paciente es adicto, tiene una indicación de opioides, si tiene dolor. No le voy a dejar de dar adicto porque consume cocaína o tuvo un abuso de benzodiazepinas o en algún momento de opioides. Si le duele, hay que tratarlo. El tramadol genera adicción. Lo que genera adicción es el paciente. El paciente adicto va a ser adicto al tramadol, a las benzodiazepinas, al juego, al alcohol, a la cocaína, etc. Lo que es la adicción es la personalidad adictiva. Pero obviamente si el paciente tiene una personalidad adictiva, atento, obviamente hablar con el psiquiatra, pero el tramadol per se, si vas a tratar una patología concreta, no va a generar dependencia del fármaco siempre y cuando uno tenga un objetivo
de tratamiento. ¿Cuándo comienzo? ¿Cuándo termino? ¿Y para qué, para qué lo voy a usar? A mí me pasa mucho en el consultorio y yo les voy a poner un ejemplo. Yo a los pacientes les digo, los pacientes que vienen al consultorio de dolor, ustedes ya saben, son diabéticos, hipertensos, oncológicos y aparte tienen todo eso junto y dolor. Tienen 25 fármacos encima y uno aparte le tiene que dar tratamiento del dolor. Y muchos no lo quieren tomar. Y te dicen, no, yo no quiero tomar tramadol, o no quiero tomar codeína, no quiero tomar gabapentina ni pregabalina porque escuché que te puedes hacer adicto y da mareos. Bueno, acá lo importante es lo siguiente. Es más compleja es complejo y está estudiado la adherencia a los opioides en el tratamiento del dolor. Y esto pasa porque están muy estigmatizados en la adicción, en el aumento de muertes. En Argentina eso no pasa. ¿Sí? Hay más muertes por AINES que por otros fármacos. O sea, la depresión respiratoria por opioides es rara, uno tiene que estar muy distraído para que pase, y con el paciente internado y el paciente supervisado no pasan. Eso es un paciente que realmente quiere matarse y utiliza el fármaco que quiera utilizar, y los opioides no son los fármacos para eso. ¿Sí? Entonces, solo lo que le digo al paciente es, ¿usted toma la levotiroxina o toma el losartán todos los días? Sí. ¿Y lo toma cuando tiene la presión alta o solamente, o todos los días? No, todos los días. Bueno, el tratamiento del dolor es lo mismo. Muchas veces cuando el paciente tiene dolor crónico, no tenemos que darle el fármaco para el dolor crónico solo cuando le duele. El tratamiento es constante. ¿Sí? Lo mismo pasa si el paciente es hipertenso. No tiene que tomar la medicación para la presión cuando tiene la presión elevada. El paciente lo toma todos los días. El paciente no tiene que tomar la levotiroxina cuando se siente hipotiroído, dormido. No, el paciente toma todos los días la levotiroxina. El tratamiento del dolor es lo mismo y el tratamiento que va a tomar un fármaco, ya sea tramadol o el que quieran, debe ser igual, debe ser mantenido en el tiempo. ¿Sí? Ojo los AINES que no deben superar los 10 días de tratamiento. ¿Sí? Esto obviamente en la práctica no pasa, pero si ustedes lo detectan y va más de 10 días, hay que suspender el AINE por los efectos adversos. El tramadol no tiene este problema. Los opioides no tienen este problema. Si uno va a pensar un tratamiento crónico del dolor, el opioide lo debe acompañar al paciente y lo puede acompañar por meses e inclusive años, depende de la patología que tenga. Vuelvo a esta diapositiva. Fármaco muy versátil, vía oral, subcutánea, transdérmica, endovenosa, rectal e intranasal. Estos son los opioides en general. Efectos adversos, constipación, náuseas, vómitos, somnolencia. Hay una entidad que es la neurotoxicidad inducida por opioides, que es el aumento del dolor en un paciente que viene tratado con opioides. Es raro, si lo ven, el tratamiento es disminuir la dosis de opioides o cambiar de opioide. Edema agudo pulmónico, hipogonadismo, depresión respiratoria es raro también y se da más en opioides fuertes. Esto es lo que les comentaba antes, disculpen la tos de nuevo. La constipación se da en el 80% de los pacientes, no hay tolerancia a la constipación y si uno la detecta, algún laxante, lactulosa, bisacodilo, hay un montón de estrategias para que el paciente no sufra esta constipación. Náuseas y vómitos lo podemos encontrar 40% de los pacientes, tercer a quinto día de tolerancia, después el efecto se disminuye. Metoclopramida para el paciente que tiene náuseas. Somnolencia lo mismo, hay un fármaco que es el metilfenidato, no importa, es un paciente, esto lo usamos en pacientes con dosis muy altas de morfina y tienen somnolencia, el metilfenidato es una indicación, el tramadol no pasa. Neurotoxicidad inducida por opioides, es esto que les comentaba, un trastorno cognitivo, el delirium, somnolencia, hiperalgesia, que es mayor dolor, convulsiones, coma. Esto sí pasa, también con opioides fuertes se hace la rotación, con el tramadol no es tan frecuente. Bien, y esto es a lo que quería llegar. Es importante conocer el tramadol porque cuanto uno más lo conozca, lo usa con más confianza. Si uno conoce bien un fármaco, y por eso estamos acá, y te entrenan para utilizar este fármaco y vos lo conocés bien, lo vas a usar mucho más tranquilo. ¿Sí? Para que se den una idea, en tratamiento del dolor no hay más de 20 fármacos. ¿Sí? Hay que conocerlos bien para utilizarlos. Si uno es traumatólogo, neurocirujano u oncólogo, con más de 5 o 6 fármacos estás, pero perfecto para la práctica diaria. Después, si vos ves que se complica, lo derivás. Pero con 5 fármacos, 6 fármacos, estás sobrado para atender por lo menos entre el 70 y el 80% de la patología dolorosa, y no exagero. Si no encontramos la vuelta y el paciente sigue con dolor, se hace la derivación. Pero ustedes, el 80-70% de los pacientes que llegan al consultorio, haciendo una buena analgesia con opioides y algún adyuvante, van a estar muy bien. Cuando digo adyuvante, puede ser un paracetamol, un AINE indicado y suspendido a tiempo, suspendido a tiempo,
Si quieren pueden familiarizarse con algún antidepresivo, pueden familiarizarse con una pregabalina y gabapentin, como hacer un tratamiento un poco más multimodal, está perfecto, pero el tramadol es un fármaco que no puede dejar de estar en la lista de fármacos a conocer. ¿Qué pasa con el síndrome serotoninérgico? Que alguna vez lo deben haber escuchado y muchos dicen, no, el síndrome serotoninérgico, el tramadol lo puede dar, los antidepresivos lo pueden dar, no los combinemos. Bueno, tienen razón. A la hora de ver un paciente, si el paciente está con un tratamiento antidepresivo complejo, por ejemplo, amitriptilina, duloxetina, venlafaxina, desvenlafaxina, etc., hay fármacos que generan lo que es el síndrome serotoninérgico. ¿Qué es el síndrome serotoninérgico? Puede ser muy variado. Fiebre, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, puede llegar hasta la muerte, ¿sí? Entonces, no es lo frecuente, pero esto se los digo para que lo conozcan. Si ustedes tienen un paciente que está con amitriptilina, con un tratamiento antidepresivo, ojo a la hora de indicar los opioides, entre ellos lo mismo la codeína, lo mismo el tramadol, lo mismo oxicodona, etc. Entonces es importante interrogar, ¿usted está tomando algún fármaco antidepresivo? Y te dice, sí, tomo amitriptilina. Bueno, acá ya se complejiza el caso y el tramadol no sería un fármaco a indicar, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa cuando vos haces? Bueno, está bien, perfecto, vamos a hacer la derivación al clínico o al médico de dolor. Y a mí me llega el paciente y toma mi triptilina, yo sí le doy tramadol. Obviamente el paciente el médico que hace la práctica quirúrgica no puede estar en todo. Ustedes no pueden operar y ver si el paciente cómo le va y si hace un síndrome serotoninérgico porque le doy tramadol y amitriptilina. Bueno, hagan la derivación o si ustedes lo quieren manejar, me parece perfecto. Y díganle al paciente, bueno, arranquemos con dosis muy bajas de tramadol, tomás dosis bajas de amitriptilina, 25 o 50 miligramos, te dejo mi mail o el teléfono del consultorio, me llamás y me contás cómo lo tolerás. ¿Por qué digo esto? Porque la analgesia multimodal en dolor neuropático, uno tiene que ser cuidadoso al combinar fármacos, porque todos los fármacos pueden dar efectos adversos. El tramadol y la amitriptilina lo pueden dar el síndrome serotoninérgico, el tramadol y la duloxetina lo pueden dar, el tramadol y la pregabalina y el gabapentin lo pueden dar, y todos los fármacos que le nombré combinados lo pueden dar. Yo hago mucho esta práctica farmacológica y les doy un mail, les doy un teléfono y superviso al paciente. Los pacientes en general andan bien. Si el paciente me comenta algún efecto no deseado, mareos, mala tolerancia al fármaco, obviamente le suspendo el fármaco nuevo que le agregué, ¿sí? Pero esto no quiere decir que no lo puedo dar. Eh, esta diapositiva lo quería mencionar y de hecho lo hablamos con Fernando porque el síndrome serotoninérgico puede ser desencadenado por el tramadol, ¿sí? Entonces atentos a esto. ¿Y qué fármacos son los que pueden dar síndrome serotoninérgico si los combino? Todos los que ven ahí. Inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, que es la amitriptilina es uno, perdón, la duloxetina, la venlafaxina, lo que les dije, los antidepresivos tricíclicos, amitriptilina y mipramina, la mirtazapina, que es otro antidepresivo, la venlafaxina, que ya se los mencioné, antiparkinsonianos. Ojo, los pacientes con Parkinson a la hora de dar opioides. Vos me podés decir, Santiago, tengo un paciente con Parkinson y toma levodopa carbidopa. ¿Qué hago? Bueno, hablo con el neurólogo, le digo, ¿estás de acuerdo que inicie tramadol? Lo supervisamos juntos. Sí, arranquemos, vemos qué pasa. ¿Sí? Bien, por eso les digo, nada es veneno, todo depende de la dosis. Acá hay que estar cerca del paciente, el tratamiento farmacológico lo podemos instaurar, le dejamos un mail, un número de contacto, hablemos con el médico de cabecera a la hora de dar estos fármacos en el contexto de estos pacientes que ya traen alguna patología agregada. Hiperalgesia asociada al tratamiento de opioides, ya lo mencioné antes, es el aumento del dolor cuando uno da tratamiento con opioides. Esto generalmente pasa en tratamientos crónicos con opioides, pero también se puede desencadenar en tratamientos agudos. ¿Qué es esto? Yo le doy morfina, tramadol, oxicodona a un paciente y el paciente empieza a tener más dolor, y más dolor, y más dolor. Bueno, tal vez es una hiperalgesia asociada al tratamiento con opioides. Lo que se hace es suspender el opioide y rotar otro. Si el paciente toma morfina y está con mucho dolor, puede estar pasando esto. Obviamente esto es un diagnóstico más del especialista y se hace rotación de opioides. Pero si ustedes de pronto empiezan a tratar con un tramadol y empiezan a aumentar la dosis, y el paciente en vez de estar mejor está con más dolor, sospechen esto. ¿Por qué pongo estas diapositivas? Porque me permite a mí conocer el fármaco, usarlo con mayor confianza y me permite tener una mejor adherencia al tratamiento farmacológico. Algo importante es que en la terapia
del tramadol, hay pacientes que carecen del citocromo 2D6. Y esto pueden decir, Santiago, ¿para qué me importa el citocromo? Porque del 7 al 10% de la población caucásica carece de este citocromo y posiblemente no tengan efecto farmacológico a los opioides débiles, ¿sí? Entonces, vos podés tener un paciente que le das tramadol o le das codeína y no tiene efecto farmacológico. Estos son los pacientes que tienen carencia del citocromo 2D6 o, para hablarlo en castellano, pacientes que yo le voy a dar tramadol o codeína u oxicodona y no voy a tener efecto farmacológico. Se llaman metabolizadores lentos. ¿Mm? Los metabolizadores ultra rápidos del citocromo 2D6 van a tener todo lo contrario, náuseas, vómitos, confusión, lo van a tolerar muy mal a estos fármacos. ¿Cómo me doy cuenta si el paciente tiene una alteración del citocromo 2D6 como metabolizador rápido lento? Dándole la medicación y viendo qué pasa, ¿sí? Si el paciente que te dice, ¿cómo le fue alguna vez que tomó tramadol? No lo puedo ver, me da náuseas, vómitos, confusión, listo, este es un paciente que este tratamiento no va, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque es un fármaco que no va a resultar. Ahora, vos iniciás un tratamiento con tramadol y el paciente anda bárbaro, listo, ya sabes que es un paciente que no tiene esta carencia del citocromo 2D6, ¿sí? No es tan inusual, 7 a 10% de la población lo tienen. Este gráfico, este paper que les muestro es súper interesante, por lo menos para mí, porque te habla de lo que pasa con los chinos, con los árabes, con la con la población de la cuenca mediterránea. O sea, es súper interesante porque esta terapia genética en los tratamientos con opioides y con cualquier cosa es lo que se viene. El día de mañana vos vas a tener un paciente que te va a venir con un genotipo y fenotipo y te van a decir, mira, el paciente este es carente de citocromo 2D6, listo, estos son los fármacos que no van. Ni siquiera los tenés que estudiar, te van a venir una lista. Esto es lo que viene. ¿Mm? Bien. ¿Y qué pasa en los pacientes con dolor crónico no oncológico? Lo mismo. El tramadol es un fármaco eficaz en pacientes con dolor crónico no oncológico, como vengo de tiempo. Bien. Bien. Y cuando yo les comentaba que el tramadol es bueno para dolor neuropático, no les mentía. Esto lo dice la biblioteca Cochrane, que es de las bibliotecas más importantes del planeta. A mí me tocó hacer una revisión de dolor neuropático y opioides. Tuve que estudiarme todos los opioides y para qué sirven para dolor neuropático, y de hecho lo escribí y hay un libro de eso. ¿Y qué tuve que hacer? Bueno, me puse a estudiar el tramadol también. ¿Y qué pasa con el tramadol en dolor neuropático? Hay dos opioides. La evidencia científica en dolor neuropático en opioides es moderada a baja. No se asusten, esto es lo que pasa con la mayoría de la evidencia en dolor. Pero que sea moderada es importante, porque el tramadol y la metadona, que es un opioide fuerte, que no vamos a entrar en detalle, porque no le dé la charla, a mí Casasco me trajo para hablar de tramadol, no de metadona, pero sepan que hay dos opioides que son importantes para el dolor neuropático. Uno es el tramadol, que es un opioide débil con receta doble que lo pueden recetar ustedes. Y la otra es la metadona, que lo receto yo porque tengo receta verde. Si ustedes lo hacen el trámite, también lo pueden recetar. La metadona es más compleja, es un opioide fuerte, con ciertas interacciones más complejas, con cierta alteración cardiovascular más compleja, pero lo que evidenció la biblioteca Cochrane cuando hizo todo este análisis es que para dolor neuropático el tramadol es un opioide eficaz e indicado en este tipo de pacientes. ¿Quiénes son los que tienen dolor neuropático? El paciente que tiene una hernia de disco, que puede tener un dolor local con un dolor neurálgico, el paciente con neuropatía diabética, el paciente con dolor oncológico, el paciente con neuralgia posherpética, el paciente con dolor neuropático post-stroke, el paciente con síndrome doloroso regional complejo, que los traumatólogos ven un montón, los pacientes con dolor post-quimioterapia, los pacientes con amiloidosis, hay un montón, no voy a poner, pero hay un montón de dolor neuropático dando vuelta y está subdiagnosticado y subtratado. El tramadol es un fármaco muy importante para este tipo de pacientes. Les vuelvo a mostrar, cuando se hace la comparación en este tipo de patologías, neuralgia posherpética, polineuropatía, neuropatía diabética, el tramadol se pone a la cabeza junto con gabapentina y pregabalina, que son los fármacos de moda y antidepresivos a la hora de tratar. Y cuando uno ve el NNT, que es el número necesario de tratar para tener el 50% del dolor controlado en este caso, o lo que uno quiere ver con un fármaco, vimos que la pregabalina, gabapentina y tramadol no tiene nada que envidiarle, sino que esto es un dolor por neuropatía diabética, el número necesario de tratar es similar o igual.
Esto puede variar acorde a la bibliografía, pero donde lo encuentren es muy similar, ¿sí? Bien. Y para finalizar y no volverlos locos, a la hora de elegir un opioide es importante el costo, ver si el paciente lo puede pagar, el volumen a administrar, ¿sí? ¿Qué dosis voy a utilizar a la hora de tratar al paciente? Si voy a utilizar 50 miligramos cada 12 horas, 50 miligramos de tramadol cada 12, 50 miligramos cada 6, un tramadol sin dolor, si de pronto el paciente está bien. Tener en cuenta la función renal, la toxicidad previa, que es lo que le comentaba. Si el paciente alguna vez tomó tramadol y le digo, bueno, le doy tramadol de nuevo y el paciente te dice, mira, no lo toleré, vomité, bueno, acá hay que preguntar dos cosas para la adherencia farmacológica. Y esto lo comento siempre. Una es, ¿con qué dosis empezó el tratamiento? Porque si el paciente te dice, no lo aguanté, la verdad que tomé el tramadol, me volteó, y te dice, no, arranqué con 200 miligramos día, bueno, es muy difícil que uno que viene virgen de tramadol tolere 200 miligramos día de tramadol. Entonces, eso es un dato importante. Cuando uno va a dar un fármaco, y esto es general, arrancamos con la dosis más baja posible y lo vamos titulando acorde a lo que el paciente necesite. Porque si yo arranco con 100 o 200 miligramos, 100 no, pero me voy a 200 miligramos de tramadol día como dosis de inicio, tal vez el paciente no lo tolera bien. Arranquemos con 50, luego vemos la tolerancia, 50 cada 12, 50 cada 8 y vamos viendo lo que necesita el paciente, ¿sí? La dosis máxima de tramadol es 400 miligramos día. Si el paciente es mayor de 65 años o tiene alguna alteración renal, la dosis es 200 miligramos día, ¿sí? Entonces es importante conocer esto. Función hepática, comodidad de administración, conocer la farmacocinética y farmacodinámica del fármaco y el sistema de salud. Si el paciente tiene acceso al fármaco, si tenemos una farmacia amiga donde lo podemos derivar para que consiga la medicación. Bien, en resumen, valoración social, ¿se acuerdan el caso clínico de la paciente? Tenía un dolor neuropático, no venía tratada para dolor neuropático. La valoración geriátrica, la valoración clínica, la valoración terapéutica. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Cuál es el fármaco que le voy a indicar? Y valorar el dolor, ver qué tipo de dolor tiene el paciente. Si voy a tratar un dolor por una esguince de tobillo, voy a tratar un dolor neuropático por una hernia de disco, o es un paciente que se esguinzó el tobillo, se cayó y empeoró el dolor del lumbar. ¿Sí? Entonces, muy importante la valoración del dolor a la hora de tratar. Muchas gracias. Espero no haberlos vuelto locos. No sé si hay alguna pregunta, Fer. Acá estamos, ¿nos escuchás? Sí, no los puedo ver. No sé si Claro. puedo lograr verlos, estaría buenísimo verlos. Si tengo miedo de desarmar acá. Si no, no hay problema. A ver, Ahí está, buenísimo. estoy viendo yo. Bárbaro, bárbaro. Lo que tengo miedo es de. No, ahí si está ahí los veo perfecto. Los veo perfecto. Ahí ya no se ve perfecto. Preguntarle si asocia corticoides con dolor agudo. Baja un poquito la cámara. Ahí está, perfecto. Ahí está. ¿Sí? Bárbaro, buenísimo. Ahí los puedo ver. Asociado al tramadol, por ejemplo. ¿Escuchas bien? A ver. No, ¿cómo es? Corticoides. Si usas corticoides, si asocias corticoides en el dolor agudo. Excelente pregunta. Sí, sí. Primero hay que ver qué es lo que le está pasando al paciente. Vio, doctor, que cuando el paciente viene a la guardia, lo primero que uno hace es un corticoide intramuscular y un antiinflamatorio. Eso, cuando uno lee la bibliografía del paciente que ingresa por una lumbalgia aguda, a veces no es lo indicado, ¿sí? Sino que lo indicado es hacer un tratamiento analgésico bioral. En la práctica no pasa, vamos a ir a la práctica. Cuando el paciente viene con dolor o viene a mi consulta y está con dolor, yo le indico un corticoide, un antiinflamatorio y le puedo combinar un opioide. No hay ningún problema en combinar tramadol y corticoides, obviamente hay que ver qué es lo que queremos tratar, pero la interacción farmacológica no habría ningún problema, así que sí es una indicación. Sí, no. En un postoperatorio de artroplastía, cadera o rodilla, ¿se puede Sí, asociar ningún problema. tramadol con ketorolac en una anticoagulación? Ahí va. El paciente anticoagulado, ojo, porque tiene contraindicación de antiinflamatorios. El paciente que está anticoagulado, hay dos indicaciones. Anticoagulado me refiero no a los nuevos anticoagulantes, sino a lo que estamos acostumbrados, enocumarol, warfarina, ¿sí? No el dabigatran y todos estos nuevos. Cuando el paciente está anticoagulado, hay dos cosas que no debe hacer. Una es la dieta con hojas verdes. Vio que todo lo que es verde en la dieta está contraindicado, o por lo menos no está indicado.
y lo otro son los antiinflamatorios no esteroideos porque prolongan el RIM, prolongan el tiempo de sangría, prolongan el sangrado. Entonces estaría contraindicado en un paciente anticoagulado el uso de AINES. Ahora, las combinaciones analgésicas que uno puede hacer. ¿Puedo asociar tramadol con diclofenac? Sí. ¿Puedo asociar tramadol con paracetamol? Sí. ¿Puedo asociar tramadol con ketorolac? Sí. ¿Puedo asociar tramadol con corticoides? Sí. ¿Puedo asociar tramadol con pregabalina? Sí. ¿Con gabapentin? Sí. Ahora, si uno va a hacer tramadol como analgesia en el postoperatorio, puede utilizar corticoides, y si vas a usar tramadol en un postoperatorio, siempre es bueno dejar rescates, mismo con tramadol o mismo con morfina. ¿Sí? El rescate siempre puede ser con el mismo opioide o con un opioide más fuerte. ¿Sí? Ahora, y esto ya salgo del tramadol, si tenés un paciente que le hiciste una artrodesis lumbar, un reemplazo de rodilla, o lo que sea, y tiene dolor y lo tenés con morfina, 10, 20 miligramos de morfina en infusión continua, no es de buena práctica rescatar con un opioide de menor fuerza, por ejemplo, tramadol. ¿Sí? O lo rescatamos con morfina, o fentanilo, o lo rescatamos, bueno, como les dije, con misma morfina, pero no con un opioide menor. ¿Sí? Y acá me da pie a otra cosa. No es de buena práctica combinar AINES. ¿Sí? No hay que combinar diclofenac más ibuprofeno, ketorolac más diclofenac, eso no se debe hacer. Sí puedo combinar diclofenac con paracetamol, ibuprofeno con paracetamol, ketorolac con paracetamol. Porque cuando combinás AINES, lo único que haces es aumentar el riesgo de sangrado digestivo, de insuficiencia renal, de edema, y aumento de la presión arterial, etc. ¿Sí? No sé si respondí la pregunta, Doc. Sí, sí, pero en el postoperatorio inmediato, en el endovenoso de ketorolac y tramadol, ¿tiene alguna influencia en el aumento de sangrado si estamos usando heparina? No, no hay problema. ¿Hay algún trabajo que hable del aumento de sangrado? Sí, hay, pero a ver, cuando vos lees la guía que mostré del 2016, está indicado. A ver, cuando vos lees, sí, puede haber aumento de sangrado si usas AINES, sí, puede pasar. ¿Por qué? Porque la aspirina inhibe la agregación plaquetaria y los AINES pueden predisponer a sangrado. Bien, ¿qué es lo que dice la guía? Si el paciente se somete a una cirugía y no tiene contraindicaciones de AINES, lo puedes usar con total tranquilidad por más que tome heparina. ¿Sí? Vos le tenés que controlar el dolor, porque le des 60 miligramos de ketorolac endovenoso más 200 miligramos de tramadol endovenoso, no va a haber un aumento del sangrado porque le des heparina cada 12 horas, ¿sí? O una vez por día. ¿Por qué? Porque el fin de la heparina es disminuir los trombos en miembro inferior, que no te clave un trombo en una cirugía de cadera en el pulmón. Ese es el fin de la heparina. Yo tengo un montón de pacientes que está totalmente demostrado en la evidencia científica que vos, a no ser que el paciente tenga contraindicaciones de AINES, ¿sí? Estamos hablando de un paciente que no tiene contraindicación de antiinflamatorios no esteroideos, puedes usar ketorolac y puedes usar tramadol, por más de que tome heparina, en el postoperatorio inmediato. Y mismo le puedes dar, la guía que les mostré de 2016, habla del control de dolor postoperatorio y habla también del uso de antiinflamatorios no esteroideos previo a la cirugía. Vos le podés dar al paciente un COX-2, está demostrado etoricoxib y celecoxib, previo a la cirugía 24 horas antes. Eso se llama preemptive. El preemptive es, me adelanto a algo, y yo me adelanto a que el paciente tenga menor dolor por la artroscopía de rodilla, dándole un COX-2 24 horas antes de la cirugía. Eso está totalmente demostrado, siempre y cuando no tenga contraindicaciones del fármaco. ¿Sí? ¿Está? No sé si he respondido. No, ahí lo que estás diciendo es Bloquium Cox. Vamos a ponerle nombre porque. Bloquium Cox. Ahí está. Pues por ahí fue muy rápido que lo dijiste. Esto Nico, por ahí alguno no agarró la onda. Bueno. Otra pregunta. ¿Empezás con el tramadol endovenoso o apenas termina la cirugía le pasás a vía oral, apenas puede tragar? Excelente pregunta. Generalmente el paciente después de la cirugía, depende de la cirugía, ¿no? Pero el paciente, porque si es una cirugía ambulatoria, lo mandás con tramadol a la casa. Ahora, si es, ustedes son todos traumatólogos, ¿no? Sí. Bueno, debe haber traumatólogos de columna, de cadera, de rodilla, de traumatólogos generales. Cuando el paciente viene de la cirugía, generalmente está con tramadol endovenoso. Pongamos el ejemplo, 200 miligramos día. Tiene el dolor controlado, al otro día rotalo a vía oral. ¿Sí?
tranquilamente. Tal vez yo lo que hago en la práctica, yo veo muchísimo dolor postoperatorio, de hecho armé todo lo que es entrenamiento de enfermería y dolor postoperatorio en los sanatorios donde trabajo, que son 9 sanatorios los que coordinamos acá en Capital. Entrenamos a todos y saben que cuando el paciente tiene el dolor controlado en las primeras 24 horas del postoperatorio, el otro día ya vía oral. Si no está controlado, bueno, hay que optimizar el fármaco. ¿Por qué lo endovenoso? Porque a vos lo endovenoso es rápido. Si no está bien con el tramadol, lo rotás a morfina. Si está bien, las primeras 24 horas tiene que estar con dolor controlado, el otro día lo pasas a vía oral. Así que está demostrado que la accesibilidad vía oral debe ser lo antes posible. Yo lo que hago es lo tengo en el postoperatorio inmediato con tramadol a las 24 horas, es una cirugía de cadera, una artrodesis lumbar, que son cirugías un poquito más complejas, lo dejo unos días más o 24 horas con el tramadol endovenoso. Es verlo, ¿viste? O sea, esto es un poco lo que está escrito, pero es la diaria, es ver al paciente y ver cómo se siente. Tal vez un paciente con fibromialgia, que le operaste una cadera, que ya tiene que estar caminando y yéndose de alta, la tenés una semana internada porque le duele, no puede caminar, de pronto le duele la otra cadera, le duele la cabeza, esos son los pacientes que vemos nosotros, no me apuro a rotarlo vía oral. ¿Alguna pregunta más? Usan el tramadol en la práctica diaria, lo usan con confianza, les da este miedo que yo mencioné de la adicción, ¿cómo lo manejan? Ahora hago yo la pregunta, si me permite. Todos están haciendo así, que lo usan. Lo usan. No, pero esto lo pregunto porque el traumatólogo es el de los médicos que más ve dolor. Y muchas veces no usan mucho los opioides, por lo menos la experiencia mía, y nosotros damos muchas charlas a traumatólogos en el sanatorio, y hoy por hoy el traumatólogo ya me lo deriva con el tramadol, el AINE, ya me lo deriva recontratratado. Pero al inicio me costó introducir los opioides en general en la práctica diaria, porque están muy familiarizados con los antiinflamatorios, pero no mucho con los opioides. Y son muy seguros. De hecho, cuando lo empiecen a usar van a ver que o sea, lo usan ustedes, pero los opioides son fármacos más seguros que los AINES a la hora de iniciar un tratamiento para el dolor, ¿sí? Y eso es para tener en cuenta. Y se pueden combinar sin problema. Tramadol y AINES van de la mano. ¿Sí? Sí. Algicur, que también es de Casasco. Sí. ¿Lo usa él? De ketoprofeno. Algicur. Lo uso, con total honestidad, lo uso menos. Uso mucho más tramadol. Sí, no lo uso, no lo uso mucho. Uso otras variantes. Uso más tramadol, lo combino con un paracetamol, lo combino con un inhibidor de la COX-2, con algún antiinflamatorio, depende el uso que quiera hacer. Si es un paciente, uno tiene que ver el objetivo del tratamiento. Si yo al paciente lo quiero hacer un tratamiento crónico, tramadol y paracetamol son fármacos de mayor seguridad para un tratamiento, por ejemplo, de un mes, mes y medio, 2 meses. Si quiero hacer un tratamiento agudo, como me comentó el doctor, un dolor postoperatorio, que sé que va a estar en la casa y va a estar bien, le hago un tratamiento con tramadol de 1 semana asociado a AINES y luego se lo suspendo. No uso mucho ese fármaco, yo no es de los que más uso. Tengo una consulta yo y de paso me sirve para pasar el aviso que nosotros vamos a tener la combinación de Lixidol, que se va a llamar Lixidol GC, que es tramadol y paracetamol a dosis fija. Esa va a estar disponible en marzo, así que ahí los muchachos van a pasar a promocionárselo cuando lo tengamos en marzo. Pero ahí te quería decir, porque están las dos escuelas, porque hay muchos especialistas que no lo usan a dosis fijas, no les gusta dosis fijas, porque prefieren usar por separado tramadol de 50, dosificarlo de una forma, y el paracetamol independiente. Sí, mirá qué buena noticia lo que decís, porque eso que mencionó Fernando se llama analgesia multimodal, ¿sí? Que es la combinación de fármacos. Si yo combino el tramadol con el paracetamol, lo que voy a lograr es disminuir la dosis del tramadol y voy a hacerlo combinado con el paracetamol, que tienen mecanismos de acción diferentes. Que los dos fármacos vengan en uno a partir de marzo es una gran noticia, ¿sí? Así que muy bien. Mientras tanto, como opción válida, el tramadol con 500 miligramos de paracetamol o 1 gramo de paracetamol también es válido, ¿sí? Pero buenísimo, cuando llegue esa combinación, bien, vamos a estar ahí. Bueno, Bien. ¿nada más? Bueno, ahora te llega el catering, Santiago a casa. Bueno, Esta te la bueno, perdés.
Después te mando una foto de lo que comemos acá. Perdón hoy que no pude asistir ahí porque hoy es el día, yo hago bloqueos de dolor de todo tipo, esplácnicos por cáncer de páncreas, bloqueos radiculares, radiofrecuencias, y hoy jueves es el día me la pierdo, ya lo vamos a organizar presencial, de mayor laburo, así que bueno, les agradezco a Casasco la invitación, les agradezco a ustedes la paciencia de haberme escuchado. Cualquier cosa que yo desde mi humilde lugar pueda ayudar, Fernando les deja mi celular o mi mail, y cuenten conmigo desde mi humilde lugar si puedo dar una mano. Y muchas gracias. Bueno, gracias, Santiago. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.